Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo habíamos anunciado, después de una larga ausencia, está de regreso el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Y él va a estar ya todos los martes de nuevo, incorporándose todos los martes. Solo que hoy, por producto de que ayer fue 1 de agosto, estamos haciéndolo el día de hoy, miércoles. Con él vamos a estar hablando alrededor de las noticias, qué noticias trae de Washington, qué se ve, cuál es el ambiente que hay en Washington, cuál es el ambiente que hay en Washington alrededor del NICAC, cuál es el ambiente que hay en Washington alrededor de las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, cómo va, si irá a ser aprobado este año, tanto en las dos cámaras, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Vamos a estar hablando también alrededor de Venezuela. ¿Cuál es la salida que se irá a dar en Venezuela? Sobre todo que en vez de ir bajando o reduciéndose, se va a caer, se va aumentando más la parada, como decimos nosotros los nicaragüenses. El día de mañana se instala la Asamblea Constituyente en el edificio donde está la Asamblea Nacional funcionando. ¿Qué irá a pasar? Ayer algo que nunca había visto, y le voy a preguntar al doctor Aguirre Sacasa. Llegaron 4 embajadores a la Asamblea Nacional de Venezuela. Creo que fue el embajador de España, el embajador de México y 2 embajadores más, a declarar que su país no reconocía a la Asamblea Constituyente y que sí reconocían a la Asamblea a la cual ellos estaban asistiendo a eso. Me sorprendió que no hubo ninguna reacción del presidente Maduro alrededor de ese tema. ¿Qué irá a pasar? Irán a haber 2 gobiernos. Porque después de la captura de Ledesma, donde dejó un video bastante fuerte criticando la falta de acción de la oposición y donde le pedían que tenían que ser más activos y más fuertes todavía, ayer la oposición estaba hablando de la Asamblea Nacional nombrar embajadores y hacer todos los nombramientos que la Constitución le permite, y para crear un gobierno paralelo al de Maduro, para obligar a la comunidad internacional a actuar más firmemente. De esto vamos a estar hablando con el doctor Aguirre Sacasa. También quiero recordarle a todos ustedes la encuesta, que me están pidiendo que vamos a estar dando a conocer los resultados. La encuesta que hicimos la semana pasada, ¿usted cree que el país va por buen camino? ¿Sí o no? Fue la encuesta que hicimos la semana pasada. Vamos a presentar rápidamente, si me pueden presentar los resultados. No está. Después del corte, entonces lo vamos a hacer. Vamos a ir a un cambio comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Con Movistar, tu internet local no tiene fronteras. Usa tu plan internet prepago o pospago cuando viajes a Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. A Estados Unidos, Canadá y Sudamérica por solo $5 al día. Y ahora a Europa por $10 diarios. Actívalo marcando *163 numeral. Conéctate en tus viajes al mejor internet. Movistar, elegí todo. No pienses en moda, visita estacache.com, la tienda online donde encontrarás ropa, zapatos y accesorios para hombres y mujeres. Puedes pagar con tarjeta, depósito o transferencia, garantizando tu envío a todo el país. Estacache.com. Anímate, cambia tu vida.
Nicaragua posee bellezas naturales, culturales e históricas que son fuentes de atracción para los turistas. Sin embargo, el aporte que deja el turismo a la economía nacional aún está por debajo de su pleno potencial. ¿Qué podemos hacer para que el turismo se convierta en un impulsor de la economía nacional? Necesitamos una estrategia compartida, de largo plazo y estable que defina metas y objetivos. Más aeropuertos internacionales, ágiles aduanas, más terminales portuarias, más carreteras pavimentadas y mejores servicios de telecomunicaciones. Requerimos que el país esté conectado con más destinos y a la vez reducir el costo de los pasajes. De implementarse estas acciones, los ingresos por turismo podrían incrementarse, generando mayor crecimiento económico y colocando a Nicaragua como principal destino turístico. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Sexta Cena Concierto a beneficio del Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II. Viernes 4 de agosto de 2017, 7 de la noche, Hotel Holiday Inn. Con célebres cantautores nacionales, Luis Pastor González, Luis Enrique Mejía Godoy, Norma Elena Gadea y Juan Solórzano. Boletos a la venta en el hotel. Patrocina De Nicaragua, qué buena está. Bueno, bien, excelente, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver lo puede ver en YouTube en vivo o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. Lo único que tiene que hacer es afiliarse al programa Jaime Arellano en la Nación. ¿Cómo puede hacer eso? Muy sencillo, usted tiene que mandar su correo electrónico a j.arellanoenlanacion@gmail.com o a reds@nicanews.com. Y a los 2 días, a más tardar, usted estará recibiendo el programa para que lo vea todos los días, para que lo vea a la hora que lo estime más conveniente. También hemos adquirido, y lo anunciamos hace varias semanas, la tecnología para poder hacer a través de esa familia de Jaime y afiliados, que son 1.3, un poquito más de 1.3 millones de afiliados lo que tenemos, para también empezar a hacer encuestas o survey alrededor de diferentes temas que tienen que ver con el ámbito nacional y al mismo tiempo internacional. La primera encuesta que hicimos fue alrededor de simpatía política. La semana pasada preguntamos qué usted cree, cuál es el rumbo que cree que el país lleva. ¿Va por buen camino o mal camino? Si va por buen camino respondía sí, si va por mal camino respondía no. El lunes dimos a conocer los resultados. ¿Qué país piensa por buen camino? En Nicaragua, que fueron el 72% de los votos, el 66% de los nicaragüenses cree que el país va por buen camino y el 34% de los nicaragüenses cree que el país va por mal camino. Con los votos en el exterior, de nicaragüenses en el exterior, los votos en el exterior, pongamos la siguiente. El voto internacional, el 48% cree que el país va por buen camino y el 52% cree que el país va por mal camino. Eso es el voto de la gente que está afiliada en el exterior. Participaron. Hubo 527 del universo de 1.326.000
millones de afiliados, hubieron 527.945 votos válidos, ¿verdad? Que es una cantidad bastante alta. Hubieron 198.000 votos nulos. ¿Por qué? ¿A qué se deben esos votos nulos? Recuerdo que cuando usted vaya a votar, a la hora de votar tiene que poner donde dice asunto o referencia, ahí tiene que poner su respuesta. Si lo pone dentro del correo, el sistema no lo agarra y pasa a ser voto nulo. Pero 500, le agradecemos a esos, ¿cuántos? Casi 720.000 personas que votaron a través de esta. Gracias. La pregunta de esta semana es, ¿verdad? Que comenzaremos el día de hoy y terminaremos el día viernes. El último día será el día viernes en la noche. O lo vamos a dejar todo el fin de semana inclusive, ¿verdad? Hasta el domingo cerraremos. ¿Usted cree que en Nicaragua existe Estado de Derecho? ¿Usted cree, repito la pregunta, ¿usted cree que en Nicaragua existe Estado de Derecho? Si usted cree que sí existe Estado de Derecho, donde dice asunto, referencia, vote sí. Donde dice asunto, referencia, si no cree, diga no. Y tiene que mandar su respuesta a j.arellanoenlanacion@gmail.com, a ese correo, y estará participando automáticamente en la encuesta. Doctor Aguirre, bienvenido de regreso, amigo. Muy buenos días, un gran placer estar otra vez con vos. Se dio Lo único que lamento es que andás esos vez de rojo. tirantes fúnebres ahora. Se me olvidó ponerme el rojo, que me pongo en honor suyo cada vez que estamos. Está bien. Comentarios. Muy rápido porque sé que hay premura de tiempo ahora y hay temas importantes que Pero abordar. perdón, ¿qué le parece la encuesta? O Sorbi, pues, porque decía que no era una encuesta, porque en primer lugar esto es solo para aquellos que son afiliados y para poder afiliarse tienen que tener correo electrónico. En primer lugar, quiero decirte que en cuanto al resultado nacional, en donde la 2/3 partes creen que el país va por buen camino, me parece que en primer lugar es consistente con una situación económica que yo he venido diciéndote que es real, pues que realmente hay un progreso en el país. Que todos no participan en ese en ese crecimiento, que hay pobreza extrema en Nicaragua, es otra realidad. Pero no me extraña, pues, que haya esa percepción favorable en cuanto al tema de cómo va el país, porque para el ciudadano, la mayoría de los ciudadanos en nuestro país, cómo van ellos, cómo va el bolsillo de ellos, es lo que determina realmente cómo ellos ven que va el país. Creo que lo que sí me sorprende un poco más es que hay prácticamente un equilibrio internacionalmente entre los que votaron, ¿verdad? Lo cual significa que ha habido un cambio radical, porque hace 2, 3, 4, 5 años, todos los nicaragüenses en el exterior, o la mayoría, decían que el país andaba muy mal. Ahora creo que cada vez más se está percibiendo a Nicaragua como un hotspot, un lugar en donde están haciéndose cosas muy buenas en el sector de turismo y que hay esa seguridad personal, pues, que no hay en otros países de Centroamérica. Y entonces se va equilibrando internacionalmente, según tu encuesta, la percepción de que en Nicaragua las cosas no están mal, no están tan mal. Yo creo que si hicieran esas encuestas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, cuidado en el propio México, las cifras serían inferiores a las nuestras. Totalmente inferiores. Sí, a mí me sorprendió. Ahora, yo sé que vos te considerás en la minoría, pues, en cuanto a eso, porque para vos el tema de la gobernabilidad política tiene un peso mayor que para la mayoría de los nicaragüenses. Esa es mi conclusión. Pero usted estuvo en la exposición que hizo el chileno de FUNIDE. Sí. Él lo dijo claramente, en un país donde no hay independencia de poderes del Estado, donde haya un verdadero Estado de Derecho, nunca va a crecer económicamente, nunca va a tener una economía, un crecimiento económico sostenible. Mira, voy a hacer un comentario muy breve sobre lo otro que me dijo, que también me mencionó, lo recordó el doctor Vidaure el día lunes. Si nosotros seguimos creciendo a este ritmo, va a tomar 15 años
para estar igualito al PIB de Guatemala, Mira, que tiene ahorita. sí. Déjame rápidamente comentar primero la presentación de Velasco, creo que es el ministro chileno. Me pareció muy buena su presentación. No pude quedarme o decidí salir del salón cuando entraron la pregunta y la respuesta porque me están acosando prácticamente en los medios de comunicación para comentar el NICAC, ¿verdad? Porque ya ese día ese era el tema que estaba caliente. Y entonces preferí salir del salón y estar con ellos en otro recinto, ¿verdad? Pero aunque yo soy demócrata y al igual que vos le doy importancia a la existencia de una democracia robusta en un país, no estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de él. Él dijo en su momento que a la larga, si no hay democracia, no es sostenible el crecimiento económico. Exacto. Esa era su tesis, ¿verdad? Esa fue su respuesta a la primera pregunta. Yo lo veo de una manera un poco diferente, porque en el Banco Mundial a mí me tocó trabajar con todo tipo de gobierno marxista, gobierno socialista, gobierno demócrata, gobierno autoritario, todito me tocó ver. Y la experiencia más dramática que hemos visto en los últimos 25 años en el mundo ha sido la explosión económica de la China. Ahora la China tiene un gobierno autoritario y de un solo partido. Estamos claros de eso, ¿verdad? La diferencia es que el gobierno de China dejó de un lado las políticas populistas, marxistas, socialistas, leninistas de Mao Zedong y se incorporó o se convirtió en grandes partes de su economía en economía de mercado. Y esa economía de mercado en la China ha transformado de una manera sin precedente en la historia de la humanidad a la economía de un país que tiene más de 1.000 millones de personas. Y lo mismo está pasando en la India. La India es un país democrático, China no es un país democrático. Y sin embargo, si uno deja fuera las empresas del Estado y ciertos sectores de la China en donde no hay eficiencia y donde el Estado juega todavía un papel rector importante, lo que ha pasado en la China no se ha visto antes. Bueno, y sí, entonces yo creo que la diferencia... El mismo Chile, Chile creció bajo Pinochet también. Bueno, pero Velasco dijo que el crecimiento en el periodo post-Pinochet había sido mejor que el crecimiento durante los años de Pinochet y dijo cosas que son serias. Mira, yo trabajé mucho con Chile, muchísimo, durante el gobierno de Pinochet, antes de eso, durante el gobierno de Allende. Y te puedo asegurar que la transformación, incluso mental, de Chile y del sector privado chileno, hasta de los políticos chilenos, en gran medida se debe al éxito que tuvo la transformación económica que se dio en la época de Pinochet. Y solo para terminar, durante los años y los gobiernos democráticos antes de Pinochet, Chile estaba estancado. O sea que la democracia, sin buena política macroeconómica, en donde la economía de mercado es determinante, no hay crecimiento económico. Y en los gobiernos autoritarios, si hay un compromiso con la economía de mercado y en donde realmente se favorece al sector privado como motor de la economía, puede haber crecimiento y crecimiento a largo plazo. En cuanto al comentario de Noel, yo tengo dos comentarios a hacer sobre lo de Noel. Primero, él te dijo a vos que Citgo todavía tiene una enorme red de distribución. Sí. Eso ya no es así. Hace 20 años, yo recuerdo que en mi mundo, mi universo, pues en Washington, había una Citgo en cada 7-Eleven, cada tienda 7-Eleven. Ahora, en el viaje que yo hago regularmente entre Washington y mi finca en Virginia, hay solo 3 de las 35, 40 que habían antes. Y la vasta mayoría de esas dejaron de
Es decir, no continuaron el contrato con CESCO por el repudio y el rechazo a la dictadura chavista, que es muy mal vista, o digamos madurista ahora, que es muy mal vista. ¿Sigue en los siendo así el Estados gobierno de los Estados, del gobierno de Venezuela? ¿Perdón? ¿La CESCO sigue siendo Venezuela? Sí. Es lo que Pero he lo notado. que tiene principalmente ellos son refinerías en el sur, como vos lo dijiste, en estados como Texas y en Luisiana, en donde hay una gran interrogante porque se dice que el gobierno de Maduro está tan mal que está pensando o hipotecar o ofrecer de prenda o incluso vender una parte de eso a una compañía petrolera rusa. Eso lo vemos cuando tocamos Venezuela en segunda parte del programa. Y eso abre todo una nueva reacción o punto de presión de los Estados Unidos para contra Venezuela. Ahora que estuvo en Washington, tuve la oportunidad de entrevistar aquí la embajadora de los Estados Unidos. Al fin logré entrevistarla. Y usé como parte, inicié el programa con el análisis que usted hace entre las relaciones que hay entre Nicaragua y Washington, donde usted dice que son correctas, que estaban, la última vez que usó fue la palabra correcta, si no me equivoco. No, yo inicié con vos diciendo que eran correctas pero no cordiales. Correcto. Ahora yo creo que son correctas pero tirantes. Ok. O sea que ha ido evolucionando Bueno, eso. usé la palabra correcta con ella. Y Pero dije, el segundo adjetivo calificativo es importantísimo. entonces le dije correcta en lo más frío posible. Fue el comentario que hice. Le pregunté a ella que si había un cambio. Le pregunté también por que ella se levantó cuando estaba el presidente Ortega en su discurso, cuando lo estaba criticando. Ya esa era la política a seguir de los Estados Unidos. No lo negó, pero sí dijo de que los Estados Unidos tenía ya fija su política hacia Nicaragua y que tenía que ver hacia adelante, que no iba a ver hacia atrás. Pero que el discurso que le preocupaba enormemente, insistió en el discurso y la posición que estaba tomando el presidente Ortega sobre Venezuela, donde inclusive era más fuerte en su lenguaje, en su vocabulario que el mismo Venezuela. Insistió, a pesar de que 2 días antes había tenido una reunión con el COSEP, de que la inseguridad jurídica, que el tema de la propiedad en Nicaragua va aumentando, e insistió en el tema de la corrupción en este país que va aumentando, ¿verdad? Y dijo que eso iba a influir en los senadores en los Estados Unidos a la hora de la toma de decisiones sobre el NICA Act. Ahora que estuvo allá, ¿hay algún cambio en el análisis que usted ha ido diciendo sobre las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos correctas? ¿Cuál es la palabra siguiente? Inicialmente te dije que eran correctas, pero no cordiales. Correcto, después estaba correcta. En el año 2016, y esto lo hemos comentado vos y yo muchas veces, hubo un comportamiento, yo diría, errático por parte de nuestro gobierno. Y durante ese periodo, esas relaciones pasaron a ser correctas, pero ahora tirantes. Esa es mi apreciación personal. Esas son las como están ahorita. Esa es como yo la veo en este momento. Con la administración y el Congreso. Quiero primero felicitarte por la entrevista con la embajadora Dogu. Yo no la pude ver en el internet, pero la pasaste de nuevo, creo que fue el viernes pasado, sí. Y entonces me la volé en su totalidad. Y creo que fue un logro, pues, un sablazo tuyo el lograr tenerla a ella acá, pues, porque no es la primera vez que viene al canal. No, ya había estado ella con Lucía. Sí, con Lucía Pineda, pero es la primera vez que viene un programa de política pública como es el tuyo, ¿verdad? Segundo, yo creo que cuando una persona como la embajadora o el embajador de un país habla, muy pocas veces te van a hablar como te habló Vicente Fox, que sí, ya está jubilado y que tiene posiciones clarísimas en cuanto a todas las cosas. Lo diplomático tiene que ser más cuidadoso en la manera que se expresan. Pero yo creo que la embajadora Dogu cubrió muchísimo terreno.
su escudo fue ver hacia el futuro, pero el que lee entre líneas lo que ella dice, queda bien claro de que para mi manera de ver las cosas hay irritantes grandes en las relaciones entre Nicaragua y el gobierno actual de Nicaragua, no el pueblo, el gobierno actual de Nicaragua y, llamémoslo así, el poder en los Estados Unidos. Porque yo distingo, Jaime, entre lo que está pasando o no pasando en la Casa Blanca por el tumulto que hay en la Casa Blanca y lo que está pasando en el Congreso. Para mí el Congreso son dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Y ahí te puedo asegurar, después de haber estado pues con diferentes grupos de senadores y de diputados, que para un pequeño número de ellos que son los delegados para seguir a Latinoamérica, la situación de Nicaragua sigue siendo no solo tirante, sino que mala. Es decir, se aprobó el día, creo que fue el jueves. El día después de que yo regreso acá, yo regreso el 26, el 27 se aprueba por unanimidad. Es decir, por ambos partidos, ¿verdad? El proyecto nuevo de la NICA Act. No ha ido o no ha pasado todavía al plenario porque el día siguiente o ese mismo día salió en receso durante el mes de agosto. Pero mi pronóstico para vos, Jaime, es que inmediatamente después de Labor Day o semanas después del Día del Trabajo, que es el primer lunes de septiembre, va a pasar el NICA Act al plenario y a lo mejor con esos procedimientos expeditos en donde no hay una votación formal y en donde unánimemente se ha aprobado la NICA Act tal como hicieron el año pasado. Como hicieron el año pasado. Ahora, después falta el Senado, ¿verdad? El Senado tiene muchas papas calientes en su mesa, ¿verdad? Muchos problemas serios que tienen que resolver. Es por naturaleza una Cámara más lenta, menos emotiva, es decir, hay menos emoción en la manera en que ellos trabajan normalmente. Y allí creo que va a ser más lento el proceso de aprobación de una eventual NICA Act, pero acordate que esta vez hay tiempo para aprobar la NICA Act. No pasó eso en el último Congreso porque expiró pues, el 20 de enero del año 2017. Ahora tienen hasta 2019. Decían fuentes mías de que en el Senado está preocupado por el daño que se le puede hacer a la economía nacional y el impacto que eso podría tener con el pueblo de Nicaragua. Y que en el Senado están más inclinados a sancionar directamente. O sea, como lo hicieron con Venezuela. Agarrar un grupo de lo que ellos tienen señalados como corruptos aquí en Nicaragua, tanto en el Estado de Nicaragua como en el Poder Judicial, inclusive gente del sector privado, y clavarle las sanciones pertinentes. Y que eso causaría más impacto y mandaría un mensaje más fuerte. Eso es lo que le pregunté al embajador alrededor de ese tema. Ella no respondió, ella sí respondió que está incentivando a los senadores a aprobar el NICA Act, la actitud que ha tomado el presidente Ortega en solidaridad con Venezuela. Entonces, ¿qué opina usted? Bueno, en primer lugar quiero decirte que tal como está ahora formulada la NICA Act, ya está incorporado esa inquietud que tienen muchas personas de no perjudicar al pueblo en el afán de abordar una gran cantidad de problemas hasta geopolíticos que tiene Nicaragua. Y voy a tomar unos segundos para aclarártelo, lo que tengo en mente. Por ejemplo, hay muchos nicaragüenses que dicen que el NICA Act tiene como objetivo el que hayan elecciones municipales en Nicaragua libres y justas.
quiero decirte, Jaime, que eso no es así. El NICA Act es mucho más amplio que las elecciones municipales y yo me atrevería a decir mucho más amplio que solo el tema electoral. El NICA Act se ha ampliado mucho, ahí se aborda todo el tema de la gobernabilidad política de Nicaragua, la separación o la falta de separación de los poderes del Estado. Hay una inquietud con los derechos civiles de los nicaragüenses, el derecho, por ejemplo, a reunirse, las marchas famosas estas del canal, ¿verdad?, que han sido en muchos casos descarriladas, eso también está incorporado en el NICA Act, al igual que la corrupción. Y en las declaraciones que hizo Ileana Ross después o el mismo día de la aprobación en el comité de la Cámara de Representantes del NICA Act, ella hizo hincapié en que la corrupción se va a perseguir en Nicaragua, al igual que como se está persiguiendo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. O sea que tenemos que estar claros de una cosa, el NICA Act no es igual a progreso exclusivamente en las elecciones municipales de este año. Ese es el primer punto. El segundo punto es que existe ahora en el Senado una inquietud y preocupación por cómo se está situando geopolíticamente Nicaragua. Yo creo que el comandante Ortega pensó, por lo que decía el presidente Trump, que Trump iba a tener buenas relaciones con Putin y que Putin iba a servir de escudo para Daniel acá. Eso es lo que yo creo que pensaba Daniel. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que sigue pensando lo mismo. Bueno, pero ahora la situación en Washington ha cambiado. Porque si bien es cierto, creo yo, que el señor Trump tiene admiración para Putin, hemos visto que tanto el Senado como la Cámara de Representantes está rechazando de una manera virulenta el injerencismo ruso en las elecciones nacionales del año 2016. Tan es así que tanto el Senado como la Cámara Baja, por números abrumadores, es decir, se pusieron de acuerdo los republicanos y los demócratas para mandar un proyecto de ley a la Casa Blanca que amplía sanciones contra Rusia y que está prueba de veto por parte del presidente Trump. Porque han dicho los líderes republicanos y no demócratas que la firme. Y si no la firma, o la engaveta, o la trata de vetar, nosotros nos volvemos a reunir y por una abrumadora mayoría la aprobamos de nuevo y así veremos cómo van a continuar las relaciones de Estados Unidos-Rusia. Pero para que ese es pues, un insulto y un golpe al orgullo, a Trump como presidente, pues, el Congreso y el Senado te quitan el poder de poder establecer una política exterior hacia un país, porque básicamente eso es lo que dice, la política exterior tuya hacia Rusia no la va a manejar vos, tiene que ser aprobada por el Congreso. Y además ahora nosotros nos vamos a ser responsables no solo de la relación o de una buena parte de la relación con Rusia, sino que también de una parte de la relación de los Estados Unidos con Irán y con Corea del Norte. Son otros países que yo mencioné. Rusia no se quedó con brazos cruzados, ¿verdad? Mandó a correr 500 y pico de funcionarios de la embajada americana. Que quiere decir que esa embajada era grandecita, ¿verdad? Era muy grande. Ahora, la mayoría de los que van a ser corridos son funcionarios rusos, ¿verdad? Porque el número de funcionarios norteamericanos en Rusia, entiendo yo, porque las cifras no se han desglosado, va a seguir siendo más o menos igual al número que tienen los rusos. Déjeme hacer una pregunta. Usted habló ahorita del vocabulario que deben de usar los embajadores. Cuando tuvo la embajadora Doug aquí, Doug, yo le pregunté, Doug. Sí. Cuando tuvo la embajadora Doug, yo le pregunté alrededor de las declaraciones que ha hecho Ted Cruz y varios senadores sobre la relación entre Nicaragua y Rusia. Y sobre que ellos temen que
Nicaragua sea un terreno que ocupe Rusia para espiar, para una base de espionaje contra los Estados Unidos. Ella lógicamente dijo que Nicaragua tenía todo el derecho a tener relaciones con Rusia, pero cuando le pregunté sobre lo del espionaje, ella dijo sí que había una inquietud por parte de senadores y por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo le pregunté, bueno, con todo ese enorme aparato de inteligencia que ustedes tienen, ¿verdad? Ustedes deben de tener pruebas si hay o no hay base para poder para tener ese temor. ¿La tienen ustedes esa prueba? Le pregunté. Entonces ella me dijo, buena pregunta, se puso a reír, no te puedo contestar. Ese no te puedo contestar significa que sí la tiene la prueba, ¿verdad? Porque si no lo hubiera negado. Ese es un ejemplo de cómo uno tiene que leer entre líneas lo que dicen los diplomáticos. Entonces, ¿cómo le diría usted entre líneas eso? Entonces yo diría que esa entrevista la tenés que ver, estudiar, masticar y sacar muchas conclusiones. Vos estás abordando una de ellas. Lo que yo te puedo decir categóricamente es que hay una dimensión ahora geopolítica en cuanto a Nicaragua concierne en el Senado. Es decir, hay un malestar con lo que pasó y la manera en que actuó ineptamente el Departamento de Estado, por ejemplo, en el caso de Venezuela en Cancún y antes de eso en la OEA, ¿verdad? En la reunión del Consejo de los Ministros. Pero también se tomó nota que fue más papista que el Papa el representante de Nicaragua en la OEA. Entonces, la frustración que existe en Washington por lo que está pasando en Venezuela, porque quiero que queden claros nuestros televidentes, que el tema principal latinoamericano en este momento para los Estados Unidos, y yo me atrevería a decir para el mundo, es Venezuela. Pero Nicaragua corre un riesgo de ser daño colateral a lo que está pasando con Venezuela. Es decir, por la actitud que nosotros estamos tomando, que nuestro gobierno está tomando, de lealtad absoluta para con Maduro, es algo que podría traer consecuencias para Nicaragua. Pero dos preguntas más para que entonces, si quiere, pues, hagamos un corte para tocar el tema de Venezuela. Déjeme insistir en la pregunta. ¿Usted cómo lee entre líneas el mensaje de la embajadora cuando me contestó sobre si tenía prueba o no tenía prueba de que aquí los rusos estaban creando una base de espionaje contra los Estados Unidos? Cuando ella dice, es buena pregunta, pero no te la puedo contestar. Y yo no te la tengo que contestar porque vos está No, clarísimo. porque usted, en primer lugar, usted no es embajador de los Estados Unidos aquí en Nicaragua. En segundo lugar, usted es un como una persona que analiza. Exactamente, por eso le estoy preguntando. Obviamente hay algo allí. Okay. Pero lo que yo te puedo decir categóricamente, porque yo no estoy en la mente del embajador Adogu, pero sí he hablado con personas en Washington que por primera vez mostraron un malestar por la situación o la postura geopolítica, llaman 4 veces que uso esa palabra, de Nicaragua y su gobierno en este momento. Ahora, pero no solo se limita a ¿cómo se llama?, a Rusia. Por otro lado, y eso es un cambio importante. Por eso te digo, relaciones correctas por el momento, pero tensas. Pero por otro lado, conociendo la trayectoria del presidente Ortega, su manera de pensar, su manera de actuar, lo que él está haciendo alrededor de Venezuela es lo que uno esperaba que él iba a hacer. Pues él siempre se ha caracterizado de ser solidario, leal con sus amigos. Y Venezuela, desde Chávez, después del presidente Maduro, fueron sus padrinos, lo que le dieron reales como locos, sus socios, como usted quiera llamarlo. Entonces, lo único que nadie está asustado, o debería estar asustado o alarmado por ver una solidaridad y una lealtad del presidente Ortega hacia Maduro. Pues
Es imposible que alguien esperara, que creyera que el presidente Ortega iba a lavarse las manos, pongámosle. No se las va a lavar. Pero te voy a dar una respuesta a eso, ¿verdad? Cuando viene la votación esa en Cancún, en donde hay, creo que son 5 países que se oponen a un intento de descarrilar o de postergar la famosa constituyente, Nicaragua no solo vota a favor de dejar a los venezolanos hacer lo que ellos quieran, sino que la postura, la defensa que hace Nicaragua de Venezuela es mayor que la que puede haber hecho la misma canciller en ese momento venezolana, que por cierto no estaba en esa mesa porque andaba cabildeando y muy efectivamente en una oficina en Cancún, ¿verdad? Porque ya Venezuela ha dicho que se retira de la OEA. Pero el gobierno de El Salvador, ¿verdad?, que es un gobierno afín al nuestro, por lo menos ideológicamente, ahí está un gobierno de FMLN, aquí tenemos teóricamente un gobierno de FSLN, aunque yo conozco muchos sandinistas que diríamos que es un gobierno orteguista, ¿verdad? El gobierno salvadoreño se abstuvo, pero no votó en contra. Entonces, hay maneras de manejar estas relaciones. Ellos están recibiendo bastante plata. No es la misma. No se puede comparar la relación que tuvo el presidente Chávez o el presidente Maduro con el FSLN, con el presidente Ortega, que la que tuvo con el FMLN. Pues. Pero que me llama la atención. Pues. Hay otros países que recibieron mucha ayuda dentro de comillas, de Venezuela, como la República Dominicana. Que la República Dominicana también se abstuvo. Que hay tantos temas. Ahora, la abstención es igual para efectos de lo que ocurrió allí, que el voto en contra. Pero la abstención y combinado con el discurso no es igual. Por cierto, habla de El Salvador. Me llamó la atención la nota de El Salvador en estos días pasados, donde le recomienda a todos sus ciudadanos no viajar a Nicaragua. No sé qué pasó allí, honestamente, qué está pasando allí, que no conozco las interioridades de lo que pasa en el gobierno. Tengo que ir a un cambio, vamos a un cambio para que cuando regresemos toquemos en los últimos minutos el tema de Venezuela. Vamos a un cambio y ya regresamos. El éxito no llega de la noche a la mañana, se construye a diario, trabajando sin horario, perdiendo el miedo, arriesgándose, dándole la espalda a la adversidad para ver de frente las oportunidades. El éxito es para los que piensan en grande, porque saben que los sueños no tienen límite. Lo que importa no es cómo comenzaste, sino hasta dónde querés llegar. Préstamo PYME. BDF. Simplifícate. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Obedecer, servir, agradar y ser leal es nuestro negocio. Proteger es nuestro quehacer. En
Provisa. Su seguridad asegurada. Bueno, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa. Le recordamos la pregunta de la encuesta esta semana. ¿Usted cree que existe Estado de Derecho en Nicaragua? ¿Sí o no? Y su respuesta la manda a j.arellanoenlanacion@gmail.com. Doctor Aguirre, Venezuela, básicamente sigue subiendo la escalada, se sigue subiendo la parada. Mañana, en el edificio donde está la Asamblea Nacional, donde trabaja la Asamblea Nacional, va a ser juramentada y va a tomar posesión la nueva Asamblea Constituyente. Ayer me sorprendió enormemente que 4 embajadores, encabezados por el embajador de España y el embajador de México, hicieron presentes en la embajada, en la Asamblea Nacional, solidarizándose y además haciendo declaraciones de que para ellos, para su gobierno, a quien reconocía a esa asamblea y que no reconocía la asamblea constituyente ni todo lo que salga de ahí. Hombre, ¿para dónde vamos? Bueno, primero quiero encomendarle a todos los televidentes entrar al Nuevo Diario, que sacó una entrevista muy interesante sobre Venezuela de Arturo Cruz. Creo que fue el domingo pasado. El domingo. Es un análisis muy bueno que hace Arturo, pero incompleto. Él esencialmente dice que el gobierno de Maduro no ha comprendido la cuestión esa de la vaca flaca y la vaca gorda, ese concepto bíblico pues que remonta a la época de Egipcio, ¿verdad? Pero yo creo que allí en el fondo hace falta, para entender lo que está pasando y por qué hemos llegado donde estamos ahora en Venezuela, hay que incorporar dos elementos más. Primero, que el marxismo, socialismo del siglo XXI, como querrás llamarlo, combinado con el populismo, no funciona en ninguna parte. Y Venezuela, remontando a la época de Hugo Chávez, que añadió otra dimensión que sigue siendo importante para Maduro, que es el nacionalismo a la ultranza, ha destruido ese país. Arturo rápidamente habla de cómo se ha reducido la producción petrolera y tiene toda la razón. Pero no es solo porque se ha estado llevando a cabo programas enormes de populistas en el país, sino porque corrió a Hugo Chávez a las compañías petroleras que tenían los conocimientos tecnológicos para extraer económicamente el petróleo pesado de Venezuela, ¿verdad? Y entonces con ellos se fueron de PDVSA no solo los socios extranjeros que tenían, sino que se fueron muchos venezolanos, ingenieros de petróleo, que eran muy buenos de nivel mundial, a trabajar ahora para la Exxon o para la Mobil o para Chevron o para el Aquitaine alrededor del mundo. O sea que el gobierno de Hugo Chávez y ahora el gobierno de Maduro han manejado de una manera totalmente desastrosa a Venezuela, lo que ha llevado a Venezuela a la crisis socioeconómica y humanitaria, que ahora se ha convertido en una crisis política serísima. Ahora, tomando en cuenta... Déjame solo comentar dos cosas. El hecho que hayan sido encarcelados de nuevo Leopoldo López y Ledesma, el exalcalde de Caracas, ha tenido repercusiones mundiales enormes. El hecho que han muerto más de 110 venezolanos en un periodo ya de 100 días de resistencia cívica al gobierno también ha tenido un impacto enorme en el mundo. El hecho de que ahora va a haber una constituyente, Jaime, que va a romper a la constitución política bolivariana del propio Hugo Chávez Fría, significa que ahora hay una ruptura en la trayectoria del mismo chavismo en Venezuela. Y ese es un tema que se le ha escapado a mucha gente, pero no a los chavistas de Venezuela, porque hay chavistas en Venezuela
que veneran todavía a Hugo Chávez, y Hugo Chávez veneraba a su pequeñita constitución política. El caso de la fiscal. Así es. Y de algunos diputados chavistas que también se han pronunciado en contra de Ayer Maduro. me llamó algo la atención, pues, entre todo lo que está pasando. Ayer hizo un análisis un creo que fue el expresidente de PDVSA en los tiempos antes del chavismo, y hablaba de la enorme influencia del narcotráfico que hay en Venezuela, las raíces profundas que hay en el gobierno de Venezuela, el narcotráfico. Aquí se habla de sanciones económicas, ¿verdad? Y nos quedan 4 minutos. Pero si yo me acuerdo, creo que en los tiempos de Pablo Escobar, él le ofreció, cuando lo capturaron, creo que en Argentina, en un país sudamericano, él salió en cadena nacional diciendo que si lo daban libre, él pagaba la deuda externa de ese país. ¿Verdad? Ya sabemos que la cantidad de plata que maneja el crimen del narcotráfico. Si este gobierno de Chávez, de Maduro, empieza a ser financiado por el narcotráfico, ahí hay plata ahí hay plata. Ahí hay plata para el largo plazo. Por lo que dicen gente que siguen de cerca a Venezuela, ya hay poderosos miembros del gobierno y del aparato, digamos, gubernamental de Venezuela que están vinculados al narcotráfico. Ahora, con todo y ese vínculo, no han logrado resolver ninguno de los problemas socioeconómicos que aquejan a ese país, ¿verdad? Ninguno. Primera observación. Segundo, Jaime, el rechazo increíble internacional de lo que está pasando en Venezuela no se ha visto en muchísimo tiempo. No solo estamos hablando de los Estados Unidos, de Canadá, de Francia, que fue otro de los países que fue a la Asamblea Nacional, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, sino que de un sinnúmero de países de peso latinoamericano. Solo me recuerda los tiempos de aquí cuando estábamos en la lucha con Somoza. Sí. En el caso de la lucha contra Somoza era universal. En este caso estamos acercándonos a la universalidad. ¿Comentarios finales? Eso, que ¿dónde va a terminar Venezuela? Pues yo, como persona que aprecio muchísimo al pueblo venezolano, espero que se busque una solución rápida a esto. Decía Corina Machado ayer que era hora que empezaran ellos también a nombrar embajadores y decir diferentes tipos como crear otro gobierno paralelo. Sí. ¿Usted le ve lógica a eso? Bueno, yo creo que todas esas medidas son importantes, pero la más importante que se está tomando en el caso de Venezuela es un pueblo valiente que no está en un plan de apatía y que todos los días está diciendo, nosotros ya votamos en las elecciones de 2015 para la Asamblea Nacional, logramos una supermayoría, y estar yendo ahora a levantar encuestas o a llevar a cabo una constituyente no tiene absolutamente ningún sentido. Sí, no. Todos nosotros rechazamos esto. Y te quiero decir algo, es muy difícil para un gobierno serio, estar defendiendo a la postura de Maduro en Venezuela en este momento. Es muy difícil. Ve a los Estados Unidos cortándole la venta de petróleo. Terminado. La compra de petróleo, bueno, entiendo, pues en primer lugar vos lo dijiste la semana pasada o con Noel, el petróleo venezolano ahora representa mucho menos para los Estados Unidos que representaba antes. Y los Estados Unidos es el exportador, uno de los exportadores mayores de productos refinados a la propia Venezuela. Ahí donde le pueden hacer daño. Entonces, los Estados Unidos tienen la capacidad, la Unión Europea tiene la capacidad de hacerle un daño enorme a Maduro. Bueno. Y hablando de quién sufre, ahorita el que está sufriendo por la dictadura es el pueblo de Venezuela, que ha sido singularmente valiente. Sí. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre de casa. Le recordamos que de ahora en adelante estamos saliendo a las 7:55. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando con el empresario del sector energético, César Zamora. Y el día viernes estaremos con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Francisco Rosales. De muy lejos yo vengo a cantar
Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano